tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Al Fin y al Cabo por Canal C. 12 días del gobierno de Mauricio Macri, donde se han tomado medidas económicas que son absolutamente relevantes, que van a ser analizadas en el transcurso de este programa por el licenciado Alfredo Blanco. Vamos a hablar de política con la licenciada Valeria Brusco y con Germán Truco. Y finalmente vamos a dialogar con el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Felipe Lavaque, sobre las cuestiones que hacen o son inherentes al Honorable Consejo de Deliberantes de la ciudad de Córdoba. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos analizamos la economía. Auspician Al Fin y al Cabo Estudio Jurídico Nagy, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur Ixa, Pauni, Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal, Inversia, Cooperativa Horizonte, Consejo de Ciencias Económicas. Bien, hablamos con Alfredo Blanco. Alfredo, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bueno, primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri, algunas de trascendencia, otras que de alguna manera tratan de recomponer, pero recomponer, digamos, la cuestión salarial, que me parece que va a ser una de las cuestiones más importantes a tratar en el futuro por parte de Macri, es decir, fundamentalmente el tema inflacionario, el impacto que esto puede llegar a tener en función de la devaluación. Estos 400 pesos que se le ha otorgado a la asignación universal por hijo y a otros planes que de alguna manera recomponen un paliativo que no es, digamos, lo que sería conveniente, pero bueno, de alguna manera acomoda a los tantos, ¿no? Sí, probablemente el punto, digamos, más complicado de las decisiones que tienen que tomar está ligado a que la unificación cambiaria, que supone una devaluación, tiene un efecto de transferencia de ingresos. Lo hemos dicho en objetivo. Si uno miraba la situación, digamos, antes que asumir el gobierno, decíamos, tiene complicaciones fiscales, tiene complicaciones en el sector externo, y por detrás de eso está el problema central, que era el problema inflacionario, que el gobierno anterior no pudo resolver, a pesar de que atentaba contra un objetivo de mejorar la estructura de distribución de los ingresos. Bueno, en realidad lo que hizo hasta ahora el gobierno fue, un día antes de la unificación, subió las tasas de interés de las LEBAC de manera significativa. Es interesante ahí señalar que las LEBAC de corto plazo tienen una tasa más alta que las de más largo plazo, porque seguramente quienes diseñan esa estrategia saben de que uno no puede mantener la tasa de interés tan alta durante mucho tiempo, eso afecta el nivel de actividad. Y inmediatamente, hecho eso, anunciaron la unificación. Hubo mucha gente que esperaba que la unificación cambiaria significara un dólar de 15, 16 o de 20, como dijo Miguel Bain, e incluso el dueño del Banco Macro también había dicho eso. No había muchos elementos para que eso fuera así. Si uno miraba las operaciones de los grandes operadores que hacían en la bolsa para hacerse de dólares, el tipo de cambio implícito no estaba ni remotamente cerca de los 20. En ese momento el gobierno básicamente jugó a quebrar expectativas, en ese caso, expectativas en el mercado cambiario. De hecho, anunció que iba a ingresar divisas las cerealeras por un acuerdo, que había recursos que venían de los bancos, que iban a transformar una parte del componente financiero del swap chino de yuanes a dólares. Recién hoy, el Central comunicó oficialmente que transformó 3.000 millones de dólares, es decir, de yuanes a dólares. Las cerealeras empezaron a liquidar más de 400 millones, pero en ese momento fue básicamente una cuestión de decir, vamos a tener este poder de fuego y además le vamos a dar esta tasa de interés para persuadir a los grandes operadores que no hubiera corrida contra el peso, ¿no? Pero esta es una primer parte. Lo que resta hacia adelante, digamos, el dólar en las últimas 48 horas ha bajado incluso a un nivel que a mi juicio no le conviene tampoco al gobierno. Lo que pasa es que el gobierno lo ha dejado que caiga porque en realidad está luchando contra las expectativas ya no cambiarias sino de precios. Hubo un aumento de precios importante aún antes de la devaluación.
no sé si recordás que yo dije en un programa que ese aumento de precios, que era producto de cierto comportamiento especulativo y precautorio de empresas que tienen poder sobre el mercado, era una cosa mala para las personas, pero no era tan mala para el gobierno que venía, porque estaban anticipando la unificación cambiaria. Entonces, si uno mide, a lo mejor no pasa todo a precios, pero digamos, ahí tiene un problema importante, ¿no? Es decir, para que no le pase lo que le pasó a Kicillof y a Fábrega cuando devaluaron en enero del 2014, que muy rápidamente pasó a precios, claro, ¿no? Era otro contexto porque había una situación, primero, de expectativas distintas, y segundo, hay que ver todavía cuál es el programa monetario del Banco Central, que todavía no se ha conocido, y hay que ver cuáles son las medidas en materia fiscal. Yo personalmente creo que aunque hay algunos economistas, yo lo escuchaba esta mañana de Pablo, diciendo que no habían liberado el tipo de cambio y que me parece que no es la idea del gobierno que va a liberar el tipo de cambio. Ya ha dicho que lo va a controlar. Me parece, o que dicen, hay que bajar el déficit de manera drástica. Me parece que el gobierno no va por ese camino. Es más, me parece que tiene cierto tiempo para discutir lo fiscal. Hoy, teóricamente, hoy martes, debería haber... tengo entendido que debería haber una licitación nueva de LEVAC. Uno debería comparar el perfil temporal de las LEVAC de la licitación del martes pasado con las de para ver cómo están evaluando ellos la evolución en este periodo, a ver si efectivamente hay una declinación más marcada o no. Y me parece que donde se juega, no solamente por un problema de equidad, sino donde se juega la suerte del diseño de política económica, es en lo que ocurre en materia de precios. Las empresas en general, las grandes empresas, adelantan listas que después dicen que retrotraen un poco, pero es un tema complicado porque en general lo que hacen es anticipar las decisiones de la política económica, y eso puede ser un problema. Creo que vamos a ver algunos acuerdos, como salió el acuerdo con los laboratorios farmacéuticos nacionales, que dicen, vamos a bajar 7%. Promedio. Ahora hay hechos puntuales, ¿no? Es decir, la reducción en las retenciones, la eliminación de las retenciones en las economías regionales, lo que eso impacta naturalmente en la recaudación. Este aumento de la tasa de interés, lo que puede llevar, no sé, me lo dirás vos o no, a una retracción con respecto al consumo y alguna especulación con respecto a esa tasa en relación a poner los plazos fijos en los bancos. Los bancos van a tener una gran liquidez secando precisamente la plaza. Estos 3.300 millones de pesos que han otorgado en asignaciones temporarias o suplementarias, que son los 400 pesos, es decir, mucho dinero que se ha volcado, o mejor dicho, que de alguna manera origina una serie de gastos. Este impacto, ¿por dónde se va a canalizar los recursos que va a perder el gobierno? Sí, habría que ver bien los efectos netos de eso, porque es cierto que la reducción de 5 puntos es una magnitud muy importante. Claro. Ahora, también es cierto que cuando uno dice el déficit 7 puntos del producto, lo está diciendo cuando esas retenciones no las cobraba, porque los productores no vendían, no liquidaban, los exportadores no liquidaban. Claro. O sea que el tema del costo fiscal ahí hay que verlo con algún cuidado. El aumento de liquidación, que se habla de 2.000 millones de dólares por semana, supone la percepción de una retención importante, que es el 30%. De manera tal que va a haber que ver bien las cuentas públicas. Todo hace suponer de que hay un sacrificio fiscal, porque la exhibición del pago de ganancias para el medio aguinaldo, para otro hecho importante, contribuyentes de cuarta categoría, o la asistencia a las provincias, porque en realidad si uno mira las provincias, casi todas tienen problemas serios de financiamiento. De hecho, la asistió a la provincia de Buenos Aires, y creo que, unos días antes creo que asistieron a la provincia de Santa Cruz. Hay allí elementos obviamente, y además uno debería esperar que en marzo al Congreso vaya una ley modificando impuesto a las ganancias y modificando la tabla de impuesto a las ganancias. O sea, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con sacrificio fiscal, ¿no? Sí. Yo creo que la apuesta del gobierno es que el déficit fiscal no va a venir tanto porque tengan una drástica reducción de los gastos, sino porque apuestan a que la economía, después de algunos meses,
digamos a partir de marzo o a partir de junio, recupere dinamismo y empiece a crecer, y entonces el déficit como porcentaje del producto pase a ser una cosa más manejable, ¿no? Todas estas medidas, ¿vos crees que alientan la inversión como para de alguna manera volver a recuperar los niveles de equidad entre oferta y demanda que están tan desbalanceados últimamente? Las medidas hasta ahora alientan, digamos, ¿no? Lo inmediato es que alientan el ingreso de capitales financieros, ¿no? Así, la medida de, por ejemplo, reducir el encaje para la entrada de capitales es como una licencia de decir vengan, con una tasa de interés alta y con un tipo de cambio que, contra lo que decían la mayoría de los economistas que trabajaban con el anterior gobierno, era imposible unificarlo porque iba a saltar, de la sensación da de que va a estar en torno a los 14 pesos, aunque ahora esté transitoriamente un poco más bajo. Eso es lo primero que alienta. A los exportadores obviamente les significa un estímulo grande, ¿no? Sobre todo a los exportadores, digamos, a las cerealeras ni qué hablar, ¿no? Pero además los exportadores que estaban teniendo problemas de competitividad. En una oportunidad nosotros tuvimos en el programa Objetivos a la gente de la Cámara de Comercio Exterior, que habían indagado entre sus socios qué tipo de cambio les parecía que le hacía falta y les daba 13.50 o 14. Digo, ahí hay un estímulo importante, pero hay otros elementos que, digamos, caída de los niveles de ingreso en términos reales, obviamente van a hacer reducir la demanda. Sin perjuicio de que toman algunas medidas como es esto de los 400 pesos, o como es la exhibición de impuestos a las ganancias, o como puede llegar a ser la modificación del impuesto, ¿no? Pero creo que la apuesta del gobierno es que el hecho de que existan muchas menos trabas en el desarrollo de la economía, que va a estimular alguna inversión, ¿no? El asunto es que no sea especulativa por esa reducción del tema. No, bueno, ahí hay un tema que en el corto plazo va a ser eso, capital financiero. Todavía no se ha visto bien la reacción de los importadores. A partir de hoy que se publicó la resolución de AFIP que termina con las declaraciones, las de EJAI, las anticipadas, y se hacen directamente en la página de AFIP, se informa, y después de 10 días se puede hacer la importación. Pero bueno, para eso va a haber un tiempo. Cuando eso ocurra, vamos a tener un aumento de la demanda de dólares que, a mi juicio, va a hacer que el dólar vaya más cerca de los 14 que de los 13, ¿no? Creo que el gobierno lo va haciendo todo calculando hasta ahora con bastante precisión los efectos que va a tener en el mercado en que interviene. El mercado cambiario lo hizo sin mayores sobresaltos. Pero insisto, el tema donde se va a jugar mucho es en qué sucede finalmente con el nivel general de precios. Y paritarias. Y bueno, eso porque obviamente va a influir en la demanda de los sindicatos. Claro. Porque, fíjate, lo hemos dicho varias veces, en el gobierno anterior, aunque el tema de las restricciones a la venta de moneda extranjera, lo que se llamaba el cepo, y la carencia de dólares estaba muy presente en los medios permanentemente, es más, yo notaba como una ansiedad para ver qué pasa con el dólar, etcétera. En realidad el problema más grave, el fracaso más notable, más contundente que tuvo el gobierno anterior, más allá de que se hayan ido 25.000 millones de dólares de reserva, fue el problema de no poder estabilizar la economía. Porque eso atenta, primero porque distorsiona la estructura de precios y además porque alimenta las pujas distributivas y eso realimenta el proceso inflacionario, ¿no? Me parece que allí va a haber seguramente acuerdos. Nuestra experiencia en materia de acuerdos en la Argentina tampoco es tan buena a lo largo de la historia, pero parecería inevitable que tienda de ir por ese camino, me parece, el gobierno. Porque si no, bueno, perdería la recuperación del tipo de cambio y además tendría un proceso de muy regresivo de distribución del ingreso. Alfredo, gracias. Nos volvemos a ver. Cuando regresemos hablamos de política. La licenciada Valeria Brusco y Germán Trucco con ellos. Vemos qué es lo que está pasando en política con el nuevo gobierno. Ya volvemos. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy,
Contactos al teléfono 428-3480. Red de concesionarios Paunis-Anello. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. ¿Qué es lo que sucede en torno a las decisiones políticas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri? Lo vamos a analizar con la licenciada Valeria Brusco, politóloga de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, y ¿está bien así? De las dos, de la Nacional de Córdoba también, y con Germán Truco del Centro de Responsabilidad, de Libertad y Responsabilidad, que es una organización que trabaja precisamente siguiendo de cerca todos los movimientos políticos y económicos que ocurren en la República Argentina y en Latinoamérica. Ambos, muchas gracias por venir. Primeras decisiones, opinión. Bueno, me parece que hay algunas marchas y contramarchas. Algunas marchas son muy claras en el sentido de cuáles son los beneficiados de las medidas. Ha habido varias contramarchas, ¿no? Varios nombramientos que han quedado en el camino. Me parece que no está medido suficientemente cuál es el pulso que tiene la ciudadanía, y entonces, por ejemplo, en un caso que fue el secretario de Políticas Universitarias que se nombró, la comunidad universitaria se organizó y protestó, inmediatamente lo bajaron. Entonces, esas me parece que son, como leí en algún artículo por ahí, resultado de improvisaciones y de no tener sensibilidad con la ciudadanía, con los sectores. O gente. Bueno, gente también, sí. Conozco de muchas personas a las que les han ofrecido cargos porque están sin gente, porque no son un partido con militancia suficiente, quizás. Por otro lado, me parece muy notorio el desacuerdo con los radicales, ¿no? Los principales socios y han quedado por fuera, o por lo menos eso es lo que parece, de todas estas decisiones y de los lugares, porque si uno dice no tienen lugares, no tienen gente, llaman a sus socios, ¿no es cierto? No hay radicales en lugares de expectantes, y además algunos radicales se han pronunciado en contra de medidas muy significativas, como por ejemplo la del nombramiento de los jueces, los candidatos para la Corte. Así que me parece que hay algunas cosas que son sensibles. Y por otro lado, no creo que se esperaban semejante autoconvocatorias de gente en las calles, ¿no? Sin ser violentas, convocatorias pacíficas y demás, pero que ocupan espacios que es un gobierno que no sabe manejar, que no tiene esa ida y vuelta con las masas, qué sé yo, con los votantes sueltos. Tiene más un mensaje mediático, marketing. ¿Vos no crees que había que darle un poco de aire primero? Bueno, lo que pasa es que ya en 11 días las medidas que ha habido son bastante significativas. Por supuesto que uno querría ver que esto se estabilice y que se mejoren las medidas, pero las medidas hasta ahora, cuando uno lee, van a regular la protesta social, cuando uno lee, están haciendo las cosas que están haciendo, uno dice, bueno, ahora viene enero, en enero todo el mundo se va a otro lado, por lo menos el espacio público queda vacío, y a mí me preocupan las advertencias de decretamos la emergencia energética, decretamos la emergencia en seguridad. Cuando te dicen estamos en emergencia es para que atrás vengan medidas de tipo emergencia. Bueno, ¿crees que había, o lo que se recibió tenía de alguna manera relación o correlación con eso? No, había cosas que había dificultades, pero no creo que sean situaciones de emergencia, ¿no? Esas desprolijidades que marca Valeria, ¿cómo las ves vos? No, yo lo que veo es que son cosas que por ahí eran poco previsibles en la campaña. Creo que por primera vez en, te diría, muchísimo tiempo estamos ante un presidente o un espacio político que cumple algunas de las promesas de campaña. Otras cosas que estaban hablando son cosas que se habían prometido. Va a haber un cambio en las formas. Yo creo que hay un presidente que da conferencias de prensa, hay reuniones de gabinete, reuniones con opositores. Dijo chau 678, no hay más 678, adiós cepo, se terminó el cepo en menos de una semana.
bajar las retenciones se cumplió en menos de una semana. El tema de los jueces fue surgiendo por la renuncia de FAE, fue un tema de emergencia, pero también algo que se venía hablando. Y creo que hay muchísima resistencia por sectores que han vivido privilegiados de este caos por ahí poco institucional, pero normalmente en política nunca se cumplían las promesas de campaña por este tipo de cosas, por la resistencia de gente que estaba muy cómoda. De golpe veo la semana pasada 2.000 tipos en el Senado o en la Cámara de Diputados protestando porque no podían ser más ñoquis. Yo creo que un país que tiene chicos que no van a la escuela no puede darse el lujo de tener 2.000 ñoquis. Entonces, hay gente que va a resistir, por supuesto, hay gente que ha vivido 12 años sin trabajar. Ahora, eso no quiere decir que esté equivocado el gobierno. Lo de regular protestas sociales, yo te lo puedo decir, vivo en una cuadra de municipalidad que viví 1 mes y medio de protestas sociales y para el vecino no es cómodo. Para el vecino la pasa muy mal y hace años que se venía pidiendo un cambio de este tipo. Va a haber resistencia porque mucha gente a través de la protesta social conseguía dádivas, prebendas y beneficios que no merecía. Pero me parece que para tener un gobierno en Argentina que está acostumbrado al presidencialismo y al autoritarismo, por más que vos tengas república, precisás un presidente firme, con firmeza, primeras medidas concretas, la primera semana de gobierno. Si vos te diluís y dejás que la opinión pública te haga retroceder, yo creo que podés perder muchísimo espacio. Y muchas de las promesas que tenés 4 años para cumplirlas no se van a poder llevar a cabo. Como decís vos, yo no sé si dar un poco de aire o no dar un poco de aire. Yo diría analizarlo con objetividad. Hay cambios bruscos, seguro. Hay cambios polémicos, seguro también, pero creo que por primera vez hay espacio en la disidencia, hay un presidente que da conferencias de prensa y se le puede preguntar, los medios pueden opinar, no hay persecuciones, no hay programas que se quieran escrachar. Y bueno, hay gente como 678 que va a protestar, bueno, por supuesto, estaban cobrando dinero que en su vida iban a cobrar en el sector privado y que ahora se oponen porque este cambio no les conviene. Pero la Argentina, con estas maneras de vivir por las que se está protestando, que se están cambiando, tiene un 30% de pobreza, una inflación que da vergüenza, una moneda que cada vez se deprecia un poco más. Yo veo que levantar el cepo mejora el peso, yo veo que mejorar las protestas sociales va a dar un clima de mejor estabilidad para el vecino y tranquilidad social, y veo que algunas medidas como la de los jueces fueron polémicas, pero vivir en un clima de debate político generó que el presidente vuelva para atrás y que se debata en sociedad. Muchas medias ya bien ella lo dice, la alianza Cambiemos, los radicales, no, a mí no me parece. Massa, que era un socio opositor, dice a mí no me parece, y el presidente da vuelta para atrás, algo que era legítimo, algo que era legal. No tiene consenso social, no se hace. Y veo en ese sentido un cambio muy importante. ¿Valeria? No, me parece que sí hay, a lo mejor no conoces, hay unas listas, por ejemplo, de actores, productores, artistas, que publicó La Nación, que son una lista negra de la época del macartismo más puro, que son los que recibieron alguna vez un premio, alguna de las políticas culturales que hubo, una lista. Entonces el gobierno está diciendo, ojo, los tenemos fichados. Ustedes han cobrado algún premio del gobierno kirchnerista y los tenemos marcados. Bullrich pidió listas de militantes o de militancia o de agremiados a las centrales sindicales dentro de su área. Si eso no es persecución, lo de que el presidente vuelva atrás una vez que mete la pata hasta acá porque se dio cuenta que eso no es república y que el gobierno no tiene nada que ver con los jueces, digamos, hay 3 poderes, y si vos estudias abogacía sabés que no se puede nombrar un empleado a un juez, por más que el juez tenga una buena reputación. No, entonces volver hacia atrás porque la gente grita, eso no me parece que sea un presidente sensible. O es bruto o es que pensó que no iba a haber ningún rechazo, pensó la gente no se va a dar cuenta y lo voy a hacer. Bueno, indudablemente es una sociedad. Yo hay una cosa que no coincido con vos, o sea, yo creo que la transparencia que hacen los actos públicos del gobierno tiene que estar absolutamente publicados. Que se haya gastado 2.500 millones en actores, en producciones, me parece que es conveniente que la sociedad se entere. En ese mismo criterio yo he hecho macartismo entonces en mi actividad legislativa cuando he publicado quiénes eran los destinatarios de la publicidad en la provincia de Córdoba. Además, Ricardo, en un país donde los chicos que no van a la escuela. La publicidad en la provincia de Córdoba. ¿Quiénes la cobraban? Pero ¿y eso hubo resistencia? ¿O la gente absolutamente, se quejó? Absolutamente, no se quejó. Me parece que es exactamente lo mismo dar a conocer lo que significa la transparencia y el gasto público en una administración pública. Pero Ricardo, vale. y lo mismo uno podría decir, ¿se da a conocer la lista de los que evadieron plata como Prat Gay, por ejemplo? ¿Eso vos lo ves en el mismo diario La Nación? No es que estamos cazando a los que suponemos que son más amigos de otro gobierno y a los que nosotros queremos que no se sepa, o sea, transparencia es una gran discusión de dónde está, si lo primero que está es el huevo o la gallina, porque con ese mismo criterio
también tendríamos que discutir el crecimiento patrimonial de muchos funcionarios, incluida la expresidenta de la Nación, sobre cómo se enriquecieron y exactamente todo el mundo. Pero para eso necesitamos, y a lo mejor en eso estamos de acuerdo, medios que den la información. Estamos teniendo un diario Página 12, que puede haber sido tildado de más afín al gobierno, 6 o 7 días con ataques y hackers que no pudimos ver el Página 12 en online, ¿no es cierto? Ni un pronunciamiento de nadie. Tenemos todos los medios, digamos, completamente alineados. Vos en La Voz del Interior hoy lees cuánta plata llegó a Córdoba gracias a este aumento de 400 pesos de la asignación universal por hijo. ¿Cuándo una vez La Voz del Interior tituló la plata que llegaba a Córdoba por la asignación universal por hijo? Creo que nunca, a lo mejor a mí se me escapa. Pero es muy notorio que la voz que ahora se ve, se oye, es única, es esta. Y entonces uno dice, bueno, tenemos las calles, por ahora hay la calle tampoco se muestra, ¿no? Las manifestaciones, la otro día Kicillof, no sé cuánta gente reunió en el Parque Centenario, y eso fue invisibilizado. Entonces el problema, y bueno, con los medios lo que están tratando de hacer es sacar el AFSCA de ahí, ponerlo bajo el cuidado de Aguad, el descuido de Aguad, y entonces ahí se acaba todo lo que podían ser medios con otras voces, ¿no? Yo creo, Ricardo, que los medios no es como está diciendo ella, los medios son privados, publican lo que quieren. Yo, lo de Kicillof lo vi en Infobae, pero si no lo publican en otro lado es porque no interesa que Kicillof hable de ajuste cuando devaluó la moneda durante toda su gestión. Probablemente no lo publican porque no es interesante. Yo sí te puedo decir que mi página recibió censuras y ataques cibernéticos del gobierno. Lo de Página 12 fue por no pagar el servidor y otras cuestiones bastante más diferentes. Yo sí recibí censura del gobierno y te lo puedo decir. Y lo segundo es que las cosas no se manifiestan en patotas en la calle o con marchas, se manifiestan, para eso tenemos instituciones, leyes. Yo no tengo ganas de hacer una patota y una marcha. ¿Cacerolazos fueron patotas? No, para nada. Ajá, ahora son patotas. Rompieron comercios, rompieron cosas, agredieron. Pues yo los veo con palos, los manifestantes del gobierno, los veo con capuchas, los de Quebracho, por algo Esteche está procesado, por algo Buonafinity denuncias penales por incitación a la violencia colectiva. Yo no veo un solo cacerolazo con incitación a la violencia colectiva. Si hubieras ido, hubieras visto pacificación, y fue una marcha por la República ante jueces comprados por el gobierno. Yo no creo que ahora haya jueces macristas, nómbrame uno. Me parece. En cuanto a los medios de comunicación, uno era radical y el otro había pasado por el peronismo, incluso trabajó con Néstor Kirchner. Y te recuerdo que la Corte tenía 3 miembros sobre 5 que deben tener. No es lo mismo que cuando Néstor Kirchner echó a la Corte Suprema patadas con amenazas y extorsiones. Esto fue una Corte que Fay renunció después de todo el hostigamiento que recibió del gobierno durante todo este año. Tuvo que presentar su renuncio y de una manera ingeniosa logra poner en jaque, renunciando el 10 de diciembre como posponiendo que iba a pasar. Pero el 10 de diciembre Fay ya no seguía y hubo 2 fallecimientos que son hechos que no son culpa de nadie, y la Corte venía pidiendo a gritos que se nombren urgente 2 miembros. Tenemos un Senado que es kirchnerista, es el kirchnerismo, recordemos que no piensa en la gente sino en su beneficio partidario, le importa muy poco si hay 3 jueces. Entonces Macri nombra un DNU ante una situación de emergencia, porque el DNU no es para caprichos del presidente como se hacía antes, sino que es para una situación de emergencia. 13 DNU hubo, ¿no? 13 DNU para nombramientos de funcionarios, uno para sacar el AFCA, que era un organismo fascista que perseguía medios de comunicación, y además para nombramientos. Entonces me parece lo de los jueces, vos decís puede ser incorrecto, pero era una emergencia, sí, porque el Senado no estaba reunido, está tomado por un montón de gente que no tiene visión republicana. Y segundo, como a ella le pareciera que fue por bruto, por un montón de cosas, pero se extrañaba que en la Argentina haya disenso dentro de un espacio político. Antes se hacía lo que decía la jefa, que en un espacio político pueda haber miembros que digan esto no me gusta, señor, yo no lo acompaño. A mí me parece fantástico. El tema es que en Argentina estamos tan mal acostumbrados a ver las cosas de manera normal que estas cosas nos sorprenden y generan sorpresa y generan por ahí rechazo en los sectores porque no estamos acostumbrados a la normalidad, estamos acostumbrados a la jungla. A mí el disenso me parece interesante, me parece que hay, pero cuando uno ha visto un partido centenario como el radicalismo entregar sus bases, su militancia con mucha resistencia, porque hubo mucha resistencia. Está bien, estoy pensando en la militancia. Y fue un partido que entregó su personería y sus bases y después se lo desconoce completamente. A mí me preocupa.